Último bloque de la quinta pata de la noticia. Habíamos dejado la pregunta pendiente. ¿Qué puede pasar con el dólar el próximo año? Arrancamos de vuelta con María. Bueno, lo interesante acá es que Argentina está en un tipo de cambio fijo, flexible. Es decir, dejamos de tener un banco central que interviene permanentemente y diría interviene muy poco. Y eso es algo que nos cuesta acostumbrarnos. En teoría teníamos tipo de cambio flexible en el kirchnerismo, pero el banco está prácticamente intervenido. Con lo cual es otro cambio que hay que hacer en mentalidad. Y hoy el pronóstico de tipo de cambio no está aislado de lo que pasa en el mundo. Es decir, ya con el triunfo de Trump o incluso cuando fue lo del Brexit, vimos cómo el tipo de cambio saltó y no nos generó demasiado ruido en Argentina. Es un riesgo en Argentina porque siempre los argentinos vemos el tipo de cambio como un sinónimo cuando sube mucho de que esto se va a precios. Y hoy, efectivamente, la relación... Lo sabemos. Lo sabemos, acá se va a precios. pero no es una regla a la cual no podamos, la que estemos atados de por vida. De hecho, en Brasil, en Colombia, en México han logrado desatar y poder devaluar y que la inflación no salte. Y es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo si el mundo empieza a depreciarse contra el dólar, y la muestra fue lo que pasó ahora. Esta introducción es importante porque los pronósticos cambiaron con el triunfo de Trump. Es decir, hoy, en los últimos meses estamos viendo cómo el dólar podía llegar a sostenerse arriba de 16 para que la industria no pierda más competitividad, y hoy está arriba de 16,30 a raíz de todo este movimiento internacional. Y eso ayuda a que Argentina no pierda frente a otros. Para el año que viene creemos que el tipo de cambio va a ir acompañando la inflación y va a estar más o menos parecido a eso, es decir, tratando de que no pierda competitividad. Fernando, sí. Lo que estimó en el nivel presupuestario fue cerca de 17 pesos durante un promedio para el año que viene. 17% era la inflación. 17% de la inflación. Para el año que viene, estimando por ahí un aumento más, como es un promedio a fin de año un poquito más alto, pero bueno, esto obviamente puede variar un poco con esto, que la cuestión que bien decían aquí. Así que es más o menos los valores que estamos pensando. Bueno, sí, con respecto a estas cosas siempre hay incertidumbre y y las economistas siempre nos piden un poco esta futurología que yo por lo menos no gusta mucho de hacer. A mí en particular me preocupa un poco este traslado a precios efectivamente y cómo van a cumplir las metas de inflación si esta devaluación o depreciación, por ahí si es más leve, de la moneda se traslada a precios. Me preocupa que sea, digamos, los salarios el ancla que se utiliza. Bueno, me imagino que ahí es la preocupación de Ximena y del sector de los trabajadores. Si otra vez va a impactar una eventual devaluación, por mínima que sea, en los salarios y en los precios. Es que lamentablemente impacta, y además impacta, bueno, las chicas saben más de economía que yo, pero digo, cuando uno tiene una economía atada a los commodities, a la especulación y demás, no tenés mucho con qué hacerle frente. Pero en función de esto, cuando yo decía antes lo de que cada gobierno que entra tiene que ordenar, no me refería solamente a la coyuntura que se había referido Fernanda, sino que ahora viene un año electoral, seguramente cosas que querrían hacer en una lógica del gobierno que uno no la comparta, la van a hacer diferente o no, porque todo está en función de tener votos, aunque te prometan que te van a sacar impuestos a las ganancias y después no lo cumplan, digamos. Y el problema que nosotros vemos, que nos afecta directamente todo el tiempo, es que al no tener como país, todos, absolutamente todos, 5 o 6 ejes concretos donde pase lo que pase, sabemos que por acá vamos, porque esto es el pan de todas nuestras familias, porque esto es nuestra seguridad energética. Lo hemos visto, digo, con la discusión del tarifazo. De largo plazo. Hay certezas de largo plazo, de anclaje profundo, que lamentablemente este gobierno no plantea, el anterior mucho menos, y los anteriores las destruyeron. Es decir, no es algo de ahora, digamos, ¿no? Nos quedan nada más que 2 minutos. Diego, y la última pregunta, y las chicas, breve. No, bueno, tomando lo que decía ella, ¿qué se va a hacer en función del voto? ¿Qué es lo que puede cambiar la economía el año que viene a partir de la necesidad del voto para la elección de octubre del próximo año? Bueno, por ahí Fernanda está más en la política que yo. Desde la economía te diría, acá hay un punto, el presupuesto siempre o en los últimos años se tocaba muchísimo, es decir, el jefe de gabinete tenía mucha libertad para modificar las partidas de gasto y eso se veía mucho en los años electorales y también porque partían de una subestimación de la inflación, es decir, al estar el INDEC intervenido. Se quedan muchos recursos para exactamente, muchísimos. Claro. Ahora se achicó ese margen, se redujo, lo cual me parece muy valioso. Y esto achica un poco el margen para pensar en este tipo de maniobras especulativas. Creo que acá va a depender mucho, y me parece, de ver si efectivamente la economía arranca. Creo que la economía, si bien hoy los argentinos, si uno mira las encuestas, ve mal la economía, tiene esperanzas y valora otras cosas, creo que tiene que haber resultados concretos para que le vaya bien. Fernanda.
Mira, yo creo que lo que va a ocurrir el año que viene con respecto a la elección no tiene que ver, no condiciona en definitiva las decisiones que se toman este año. La verdad que si uno dice, bueno, las decisiones que se han tomado, muchas no fueron muy simpáticas, al contrario, pero eran necesarias. Y creo que el votante va a determinar eso, digamos, va a poner eso en su balanza también. Obviamente, su bolsillo implica, pero creo que la decisión que hubo el año pasado de terminar con el gobierno, con el kirchnerismo, tuvo que ver con dar un salto fuerte con el tema de la corrupción. Y en eso se ha avanzado también bastante. Magalí, te quedan 10 segundos. Muy breve. No, simplemente que, bueno, generalmente en este tipo de años el gasto público es una herramienta básica que se usa, que es tan buena como cualquier otra, o sea, no hay por qué desestimarlo a priori. La clave será en qué se gasta, ¿no? Y eso es donde tenemos que enfocarnos. Ximena, para cerrar. No, digo, yo vuelvo un poco a lo que el concepto que dije antes, digamos. Me parece que si tenemos que dejar de pensar en utilizar perversamente discursos falsos y en utilizar la cuestión electoral de una manera chabacana como la venimos utilizando y empezar a pensar en un país de verdad sustentable a largo plazo y con todos adentro. A las 4, muchísimas gracias por venir. El equipo lo reencontramos mañana.